Estamos en la clase número 4. Hoy vamos a ver lo que es el origen del hombre, la creación, lo que conocemos como ex nihilo o ex nihilo. ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición de esa palabra en latín? La doctrina de la creación, de la nada, cómo se ha creado, las evidencias bíblicas de la doctrina de la creación, el hombre como una persona histórica con Adán y Eva como figuras reales y literales, y el decreto divino de la creación y el dominio del hombre sobre la creación. Así que nuestro pasaje va a estar basado en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante hasta el 2.3. Y es lo primero que vamos a ver, es la creación, lo que creemos como ex nihilo, que significa de la nada, la creación de la nada, eso es lo que significa. A diferencia de un arquitecto, de un constructor o de un inventor que crea a través de materiales ya compuestos, hechos, un albañil con arena, cal, las medidas no las sé, pero sé que más o menos son así. Pero Dios, creador, crea de la nada, sin compuesto, sin un material externo o algo que se componga de lo cual ya haya existido. Dios crea de la absolutamente nada, de lo que no existe lo crea a lo que existe. Eso significa la ex nihilo, que es una palabra en latín. Y vamos a ver la evidencia bíblica de eso, que está en Génesis 1, en adelante, pasaje conocidísimo. Y lo que tenemos que entender es que dentro de los pasajes importantes e indispensables que nosotros creemos, el Génesis 1 es el principio de todo. Es lo que nosotros tenemos como fuente bíblica, como el punto de comienzo. Si bien uno cuando se le predica el Evangelio, vos indispensablemente cuando crees en el Evangelio, una vez que te predican, quizá no creas como algo sólido esta doctrina. La vas creyendo a medida que vas conociendo el Evangelio. Pero vos cuando creíste, quizá no hayas creído en Génesis 1.1 como algo indispensable. Pero sí creíste cosas que sí son obvias para creer en el Evangelio, como que Dios existe, como que Cristo existe, como el Espíritu Santo. Esas son cosas obvias y determinantes para que una persona crea en el Evangelio. Pero Génesis 1.1 es el principio de todo y una de las doctrinas que se dieron batalla desde el principio. A través de la filosofía, el ateísmo, la ciencia, son formas de pensamiento que van a ir en contra de lo que existe, en Génesis 1.1. Por ejemplo, en cuanto a lo que pasó con Charles Darwin, con su libro revolucionario de la teoría de las especies, en cuanto a la evolución de las especies. Bueno, va a atacar llanamente a esto, al principio de la creación. Porque no es que vamos a ver que lo que Dios creó fue completo en el momento en que lo creó. No es que fue evolucionando. Dios creó y fue evolucionando. No, Dios creó y ya fue completo. En toda su materia y en todo su organismo de por sí. No fue evolucionando a través de los millones y millones de años, porque lo que Dios ya hizo fue completo. Dios cuando completa algo, cuando crea algo, lo hace totalmente completo y definitivo, en su punto cúlmine. No lo hace de una manera en un proceso
vemos, y lo vamos a ver en el relato, que vamos a dar lectura en Génesis 1, capítulo 1, hasta el 2:3. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día, y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en su expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana en el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo, diciendo: fructificaos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, y os será para comer. A toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo ejército de ellos.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, para ponernos en contexto, Génesis lo escribe Moisés. Moisés se lo escribe al pueblo de Israel en el desierto. O sea, luego de haber sido liberado por Dios de Egipto, este pueblo debía conocer a Dios y debía empezar ¿de dónde? Desde el principio, de cómo fue creado, de por qué fue creado y quién es ese Dios que lo creó. Y Moisés va a escribir con la inspiración del Espíritu Santo, y acá hay un testigo ocular de lo que hay en el principio, que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue ese testigo ocular de la creación, y él va a darle esa inspiración a Moisés para poder escribir todo lo que hay acá. Gracias. Y lo que vemos acá, hay un comentarista que muestra bien qué fue lo que pasó en la creación, y para que no haya margen de dudas de todo lo que fue creado, dice así: podríamos decir entonces que Génesis 1:1 presenta un relato general exhaustivo de la creación. Dios creó los cielos y la tierra. No puede hacer usted una declaración más general, más amplia que esta. Eso cubre todo. Esa es una manera de decir que Dios creó todo el universo, todo lo que existe, sea que esté hablando de galaxias, sea que esté hablando de algún tipo de sistema solar, sea que esté hablando de esas cosas que están en los extremos más lejanos del universo en el espacio, o sea que esté hablando del grano más pequeño de arena, o sea que esté hablando del microbio o bacteria sobre el planeta Tierra. Todo, absolutamente todo, fue creado por Dios. Él es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Y todas las cosas significan todo, desde diferentes rangos de ángeles a toda forma de vida, desde ballenas a elefantes a virus que no se ven microscopios. Todas las cosas incluyen toda forma de energía, toda forma de materia, la velocidad de la luz, la estructura nuclear y molecular, electromagnetismos, gravedad, toda la ley por la cual la naturaleza opera, fue creada dentro del marco de esta creación. Todas las cosas detrás de la creación, de todo el universo, está el Dios vivo que hizo que todo existiera. Y Él siempre ha existido desde manera eterna, pero no siempre había sido el creador. Pero acá se convierte en el creador y el creador de absolutamente todo. Así que este es el comienzo de lo que entendemos como existencia. Y lo que veamos que Dios usó un factor determinante en la creación, un medio. ¿Cuál es ese medio para la creación? Su voz, su boca. Lo vemos en Génesis capítulo 3. Dijo Dios, sea, y fue. La matemática de Dios es, Dios dijo y fue. Eso es lo que se comienza con la existencia. Eso es lo que Dios hace y mediante Dios opera en la creación. Dijo Dios y se hizo. Por ejemplo, podemos ver la evidencia bíblica. Salmos 33. Vamos ahí, el apunte lo tienen también. Salmos 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Vemos también
Vamos a ver Juan 1:3, que alguien lo lea, por favor. Todas las cosas fueron hechas y sin Él de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. Y ahí vemos cómo todas las cosas involucran todo. Y algo interesante, que los escritores bíblicos entienden que Dios es creador. O sea, Dios es el creador de todo. No hay margen de dudas, no hay un incógnito. O sea, ellos entienden que... ¿Y a dónde se remontan? Bueno, se remontan a Génesis 1:1. Romanos 4:17 dice así: como está escrito, ¿en dónde? Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y ahí vemos la parte de la creación. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Y eso es lo que significa esa palabra en latín, ex nihilo. Y ahí el comentarista estamos en la página número 10 ahora. Para los que no saben del apunte, número 10, quizás están un poco perdidos y me olvidé de decirlo. Dice así, el comentarista dice: debido a que Dios creó el universo entero de la nada, no hay nada en el universo que sea eterno. Todo lo que vemos, montañas, océanos, estrellas, la tierra misma llegó a existir cuando Dios creó. Hubo un tiempo cuando no existía, como vemos en Salmo 90. Esto nos recuerda que Dios gobierna sobre todo el universo y que a nada en la creación se debe adorar en lugar de Dios o además de Él. Sin embargo, si fuéramos a negar la creación a partir de la nada, esta idea pondría una tela de duda la independencia de Dios, su soberanía y el hecho de que solo a Él se le debe adoración. Si había materia aparte de Dios, ¿qué derecho inherente tenía Dios de gobernarla y usarla para su gloria? ¿Y qué confianza podríamos tener de todo aspecto del universo que a la larga cumpliría los propósitos de Dios? Eso es lo que dice Grudem en su teología sistemática, hablando en cuanto a lo que vemos en cuanto a la creación. Hay algo importante en el hecho de la creación. Dios creó en 6 días y al séptimo día descansó. Dentro de esos 6 días, Él crea el todo lo que vemos y existe, excepto algo. Hay una teoría, una ley de la termodinámica que habla en cuanto a la degradación de la materia. ¿Qué quiere decir? Que algo material, vivo y orgánico, cuando muere, comienza la muerte. Eso no fue creado por Dios. Es más, en el momento en el que Dios creó y Él dice que era bueno, ese que era bueno significa que no había muerte, que no había degradación, que no había un organismo que muera. Las plantas no morían, los animales no morían, los cielos no se degradaban, todo seguía su curso perfecto. En el momento en el que en Génesis 3 entra el pecado en el mundo y la muerte pasa a todos, comienza la degradación de todo lo que vemos y todo lo que existe. A tal punto que en Génesis vemos como exagerados los baños, pero era algo natural, que la gente viva mucho más, y es algo científicamente comprobado que la gente vivía más años anteriores que ahora. Las enfermedades, las dolencias, los cataclismos, el diluvio en Génesis marcó un antes y después también en la atmósfera, en todo lo que vemos, porque hubo a causa del pecado. Pero hasta ese momento en el que Dios crea, lo hace completamente perfecto.
Y lo dijimos, que Dios crea y lo hace completamente definitivo. Él no crea un humano y se va formando por moléculas y células que van evolucionando a través de los años y millones de años llega a ser un humano completo. No. Es más, lo que creen los científicos es que a medida que van pasando los años y ven que no hay una evolución en el hombre o en los animales, van estirando los millones y millones de años. Porque tiene que sostener su teoría, tiene que sostener la teoría de la evolución. Antes eran cientos y cientos de años que el hombre evolucionaba. Como ven que eso no es así, y se comprueba científicamente que eso no es así, tienen que estirarlo millones y millones de años. Porque para algo hay que sostener la teoría esa y la mentira. Así que esto es lo que significa de la nada Dios creó. A diferencia de lo que un humano puede ser o inventar, supuestamente inventar, Dios crea de la nada. Y Dios usa como medio y como herramienta su voz. Y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 11. Este es un pasaje muy importante que habla acerca de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, hablando de los hombres de Dios que han caminado por la fe. Versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El medio que Dios usó fue la palabra suya. Y no está hablando de la Biblia, está hablando de su voz, de su palabra, de lo que Él usó para crear. Volvamos a Génesis 1. Y eso es lo que habla Hebreos. Y nosotros hoy entendemos por la fe que el universo fue constituido así. Dice ahí en la página 10 la importancia del ex nihilo, que significa de la nada. Es una palabra para los que llegaron un poquito después, significa de la nada, es una palabra en latín. Dice así, punto número 1, la precondición del hombre es Dios. Esto lo entendemos porque el creador fue Dios. Y el hombre solo puede ser entendido del punto principal del creador. Usado por Pablo en su argumento en Atenas, en Hechos 17:24, dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por mano de hombres, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Eso es lo que quiere decir, que si vos sacás a Dios de la ecuación, no existe el hombre, no hay forma, porque entendemos como creyentes que hemos sido constituidos por Dios, hemos sido hechos por Dios. Hay ramas de pensamientos que creen que supuestamente se autoperciben creyentes y creen que si bien Dios creó, pero usó un método, el cual fue la evolución, para encajar con el tema de la evolución. O sea, Dios creó y usó la evolución con millones y millones de años para que el hombre haya sido lo que es hoy. Bueno, eso no fue así. No fue así y lo entendemos por el relato bíblico. El relato bíblico dice que de la nada Dios creó y fue definitivo. Y eso rompe todo argumento. Y lo entendemos también por la fe. O sea, entendemos. Y si vos estudias palabra por palabra, que es difícil porque el hebreo es difícil, pero podés ver varias cosas. Que la palabra bara, que se usa para la creación, crear, solo se usa para Dios. O sea, no vas a encontrar la palabra esa en hebreo en la que la haya usado un humano. Y básicamente lo que esa palabra dice es que Dios
creó completamente de la nada y no necesitó nada más. Es más, acá está la explicación de esa palabra, que la palabra bara, cuando es usada en la raíz kal del hebreo, porque es difícil el hebreo, tiene raíces. Si vos decís, bueno, la palabra bara solo es usada en la raíz kal, que es usada solo para Dios. Si vos usás otra palabra, pero que no está en su raíz correcta, en la que el escritor escribió, podés cometer el error de estar malinterpretando la palabra. Así que esta palabra solo es usada en la escritura solo en referencia a la obra divina de Dios. Hay un aspecto único acá, y ese aspecto único es lo que la hace absoluta. Bara, que se traduce creó, significa en esencia que el Dios infinito, eterno, personal, trino, el Dios del universo, hizo que todas las cosas existieran. Todo lo que existe hizo que existiera, hizo que las cosas existieran. Todo lo que existe hizo que existieran cuando no existía antes de ese momento. Él creó. En latín decimos ex nihilo, de la nada, esto es, no había materia preexistente. Como decía en Hebreos, por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que fue hecho de lo que no se veía. Y esa es la palabra bara, que solo se usa en Dios. Así que el punto 2 dice, algo no puede venir de la nada. Nada por nada no es igual, o resulta en todo. Las personas no vienen de lo impersonal. Imaginar no cielo y no Dios es imaginar nada en absoluto. Dios es la precondición de todo. Sin Él, nada hubiera sido hecho. La creación directa de Dios significa que el hombre no es Dios. El hombre no es divino, ni el ser más alto en existencia. Una brecha metafísica y ontológica existe entre Dios y el hombre. El hombre nunca puede ser Dios, tampoco debe tratar de ser igual a Dios. Así que Dios creó al hombre sí para sojuzgar la tierra, sí para labrar la tierra y para administrar los animales y las plantas del campo, pero no para ser el Dios de todo, porque Dios ya tiene su lugar. O sea, Dios es Dios. La palabra Yahvé, que es difícil de traducir también, significa el que existe por sí mismo. El que existe por sí mismo o el preexistente. No existe nadie más en la tierra o en el mundo que pueda existir por sí mismo. Entendemos que en Yahvé, en Dios, está Cristo y el Espíritu Santo. O sea, que son una persona, el Dios Trino. Pero además de Dios, no existe nadie más que exista por sí mismo. Ni siquiera los ángeles o los demonios, ni siquiera Satanás. Todo fue creado por Dios. O sea, Dios es Dios y existe por sí mismo. Y muchas veces hablaba con ateos y está la pregunta, ¿y si Dios existe, quién lo creó? Bueno, Dios existe y es preexistente, pero Él creó al hombre en una esfera que significa tiempo. Él no está sujeto a esa esfera. Dios no se sujeta a leyes que Él ha puesto para los hombres. Él solo una vez se sujetó al tiempo, fue cuando Cristo vino al mundo. Solo en esa vez. Pero fue por un tiempo determinado. Pero Dios es eterno. Él no está a base del tiempo. Él no está sujeto al tiempo. No existe por el tiempo. Él no se degrada. Él no está sujeto a la muerte. Así que eso es lo que entendemos como la creación y el Dios preexistente. Y ahora vamos a ver el
el decreto divino del hombre y el acto creativo. Y Dios hizo al hombre diferente, totalmente diferente. Eso lo vamos a ver más adelante en otras clases. Pero Dios, ahí dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Imagen y semejanza lo distingue al hombre de toda la creación. De las plantas, que si bien son seres vivientes, pero no son seres conscientes. Y de los animales, que tampoco son seres conscientes. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Cuando habla de imagen y semejanza, no habla de lo que vos ves. No habla de la imagen, de lo que yo doy, no sé, el pelo, las piernas. No. ¿Por qué? Porque Dios es inmaterial. O sea, Dios no nos creó a imagen y semejanza, porque si no, no tuvo que haber creado inmaterialmente. Nosotros somos materia, somos organismos, somos materia, somos visibles. Pero Él no nos creó a imagen como nosotros entendemos imagen. Él nos creó a imagen y semejanza por las cualidades que tenemos. Entendemos como emociones, intelecto y voluntad. Eso es lo que es imagen y semejanza. Dios tiene imagen y semejanza y nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que significa ser creado a imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, ¿cómo le podés explicar a un niño que somos creados a imagen y semejanza de Dios? Bueno, de manera simple podés explicarle de que un perro no es creado a imagen y semejanza de Dios porque un perro no puede hablar. Un perro no es consciente de su existencia. Un perro no se puso a pensar, ¿por qué existo? Un perro no siente tristeza por haber cometido algo malo. Un perro no es un animal, no entiende su condición. Eso es lo que entendemos como imagen y semejanza. Dios nos dio intelecto, de lo cual podemos pensar y somos conscientes de nosotros mismos y de Dios, porque Romanos habla en Pablo, expone el Evangelio y en los primeros capítulos habla de que si no existiera la Biblia, el hombre es inexcusable delante de Dios por la creación. Si no existiera nada, aún la Biblia, ya con solo la creación, el hombre es inexcusable. ¿Qué quiere decir? Que no tiene excusa para no creer en Dios. ¿Por qué? Por las cosas que vemos. Por el cielo y el firmamento hablan de que hay un creador. Así que el hombre es inexcusable en eso. Y el hombre es consciente de que hay un creador. Y dentro de la conciencia existe lo que es la conciencia. Que al punto de errar o de cometer algo malo, el hombre se siente culpable. Hay una culpa. ¿Por qué es esta culpa? Si no hay una línea que delimite qué es lo bueno y lo malo. Si no existe algo bueno y malo, porque eso es lo que dicen los ateos, que no existe algo bueno, no existe algo moral. No hay moral. Pero entonces, ¿por qué el hombre se siente mal cuando hace algo malo? Por la conciencia. Y la conciencia es puesta por Dios. La conciencia es puesta porque Dios nos ha puesto un intelecto, una emoción y voluntad. Eso muestra de que existe Dios. Pero si aún sacáramos a la conciencia, con solo ver el mundo y la creación hermosa que el Señor ha hecho, entenderíamos y seríamos inexcusables delante de Dios. De igual manera. Así que entendemos que el Señor ha hecho al hombre para sojuzgar la tierra, para labrarla. En ese momento en el que el hombre peca, la mujer peca, ese dominio ya no es dominio. Ya pasa a la creación ser independiente por sí misma.
antes de la creación, antes del pecado, perdón, Abraham podía hablar con los animales. Es más, hay un relato en Isaías acerca del milenio que habla de que en el milenio las cosas van a ser como ha sido en el Edén. Que el hombre te da una imagen del cordero y el león viviendo juntos, conviviendo. Eso es imposible hoy. A menos por inteligencia artificial, un video que salga ahí. A veces hay un carpincho arriba de un cocodrilo, eso, pero después del video se lo morfa. Así que, pero eso pasaba en la creación, en el Edén. Era algo hermoso y no había muerte. Y el hombre dominaba sobre la creación. Hoy la creación gime, dice Pablo, por la redención. Por la redención, porque entendemos que la creación gime como por dolores de parto, te dice, y da una imagen muy gráfica, por el pecado, porque necesita la redención. Nosotros creemos, la parte de Génesis, podemos creer en toda la historia de tres maneras: creación, y ahora se me fue, redención y recreación. Creación, cuando Dios creó. Redención, en el momento en el que hubo la caída, se necesitó la redención, y ahí es cuando entra Cristo en escena, Cristo preexistente. Y recreación, ¿cuándo será la recreación? Bueno, cielo nuevo y tierra nueva. Eso es para el creyente. Podemos dividirlo de esa manera. Es fácil y te queda en la mente. Así que, obviamente que en el medio pasa un montón de cosas, pero eso ya es otra cosa. Así que, siguiendo el apunte, el punto 3. En el pasaje, bueno, ahí habla el pasaje clave, en Génesis 1:26 al 2:25, el hombre fue creado a imagen de Dios, y ahí vemos el bosquejo. El punto 2, creado tanto varón como hembra en el sexto día. El hombre no es creado ex nihilo. Eso es lo que hay que entender. Dios creó de la nada todo lo que vemos y existimos, el firmamento, las aguas separando los mares, todo. La tierra, los animales. Pero Dios, para crear al hombre, tuvo que crear de algo, mediante algo, al hombre. Y a la mujer también. En el relato de Génesis lo vemos así. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Es un elemento principal en la creación. Ahí vemos Dios creando con algo. ¿Y la mujer cómo fue? De la costilla del varón. También un elemento para crear al hombre. No es ex nihilo, el hombre. Pero la creación sí. Todo lo creado sí, excepto nosotros. Así que eso es lo que hay que distinguir. Sé que es un poco complicado, pero sin la palabra ese que es difícil de decirla, pero se entiende el concepto, ¿no? Que el hombre es creado no de la nada, no por la palabra de Dios solo, sino que también con un elemento que es el hombre de la tierra y la mujer, el polvo, como lo dice la traducción de Génesis, y la mujer de la costilla del varón. Todo lo demás fue creado de la nada. El Señor dijo, créase los seres vivientes, y fue hecho. El firmamento, los cielos, las aguas, las plantas, las hierbas, las galaxias, todo fue creado por la palabra de su poder. Lo que sí, toda la creación, inclusive nosotros, subsisten aún por la palabra de su poder. Eso es lo que dice la Biblia, en Juan. Dice que el Señor, que Jesús sostiene por la palabra de su poder
toda nuestra existencia. ¿Eso qué implica? Bueno, implica mucho, porque el mundo, para ser sostenido de la nada, porque si vos ves, no hay hilos sosteniendo como en las maquetas que le hacemos a los hijos. Dios sostiene el mundo y todo de la nada, por la palabra de su poder. Subsisten. ¿Qué quiere decir? Que por Él siguen su curso hasta el punto en el que el Señor ponga el fin del cielo nuevo y la tierra nueva y ponga el fin y cree el cielo nuevo y la tierra nueva y nos redima y estemos para siempre con el Señor. Así que es importante ver el punto 4, el hombre como persona histórica. Es importante, ¿por qué? Porque en Génesis 1:1 es un relato histórico gramatical. Estoy usando capaz palabras difíciles, capaz no, pero es importante entenderlo así. Porque el hecho de ser histórico gramatical lleva a entender de que el hombre y la creación y el relato de Génesis es algo que sucedió en realidad. No es algo alegórico como parte de la Iglesia Católica cree. Por ejemplo, la alegoría, quizá va a haber uno que entienda, por ejemplo, la alegoría de las cavernas de Platón. Capaz si estudiaste filosofía o en la materia, justo hace poco me dieron a estudiar a eso y tuve que estudiarlo. Y la alegoría es que vos, desde tu propia perspectiva, vos veas algo según lo que Platón habló. Por ejemplo, habían personas encerradas que se reflejaba su imagen y ellos estaban en una caverna, en una cueva, y escuchaban ruidos. Y ellos, según esos ruidos, entendían algo. Por ejemplo, no sé, había ruidos y ellos entendían que ese ruido era un ejército, pero no, era una persona haciendo ruido, mucho ruido, pero no era un ejército. Era una alegoría. ¿Qué significa? Que el hombre no tiene la clara perspectiva de todo lo que hay. Y bueno, es una alegoría. Y todo lo que habla Platón es acerca de una perspectiva de las cosas. La alegoría es eso. Vos podés alegorizar, vos podés pensar en cuanto a tener una perspectiva de una verdad. Y lo que ven acá es que los católicos, o muchos, ven que no es algo histórico gramatical, no es algo que en realidad pasó, es algo alegórico, es algo que Adán y Eva encierran, por ejemplo, ellos lo creen así, encierran a toda la humanidad, que no existió Adán y Eva, encierran a toda la humanidad. Dios es parte de lo que se creó y entra la evolución ahí y todo. Pero en realidad no es algo histórico, gramatical, no es algo que en realidad pasó. Pero hay un problema con eso. El problema es que, vamos a verlo, que en toda la Biblia, nunca un escritor bíblico lo tomó de esa manera, alegórica. Siempre fue algo real. Siempre va a hablar en tiempo pasado y siempre va a hablar en tiempo y espacio, de un momento. Y cuando, por ejemplo, Pablo habla de Adán y Eva, de Adán y Cristo, como que la humanidad, a través de Adán, el pecado entró al mundo y luego todos fuimos pecadores. A través de Cristo, la esperanza y la redención ingresó a través del sacrificio de Cristo. Y ahora todos los que creen en Cristo, todos son salvos. ¿Y qué está haciendo Pablo? Te está dando a Adán y a Cristo
como personas históricas, como personas que en realidad existieron. Es más, Moisés habla de que Adán tuvo tantos años y Adán murió. ¿Qué habla de eso? De que no es una alegoría, que Adán murió. No sabemos dónde está la tumba, eso sí, ya fue hace un par de años. Pero eso habla. Y no solo eso, sino que lo que te va a mostrar la historia bíblica va a ser una línea de la genealogía, de la descendencia hasta el Mesías. ¿Con quién empezó? Con Adán. Y el punto culmine fue en Cristo, porque Él es el Mesías. Si sacamos a Adán de la ecuación, todas las personas en Crónicas, en Números, en Éxodos, cuando se habla de las genealogías y de los descendientes, siempre empiezan con Adán. Así que todos los escritores bíblicos que hablan en cuanto a la creación no hablan en alegoría, no lo toman como algo alegórico, sino que lo toman como algo histórico gramatical. Así que espero que se haya entendido un poco. Dice así: la interpretación más natural, las interacciones y conexiones entre Adán y otras personas históricas apoyan la afirmación de que él era hecho una persona específica como un esposo y un padre. Él tenía descendientes como una persona normal. Él murió como una persona normal. La doctrina de la semilla, por ejemplo, cuando después de haber pecado, Dios habla que de tu simiente, de la simiente de María, iba a decir, de Eva, iba a nacer el Salvador. Ahí también muestra a Eva como una persona histórica. Y es una profecía eso. Bueno, la doctrina que implica a Noé, Sem, Abraham, a Isaac, a Jacob, Judá, no permite una separación entre los primeros 11 capítulos como algo figurado y por eso no histórico, y los 39 siguientes de todo Génesis, sino que empieza en una persona histórica. Los escritores del Nuevo Testamento también afirman a Adán como una figura histórica. La genealogía de Jesús, cuando Lucas habla, incluye a Adán como una persona histórica. En Primera de Crónicas también, 1:1, incluye a Adán como una persona histórica. El apóstol Pablo creó en Adán literal e histórico. En Romanos 5, lo que digamos, tanto como Moisés y Jesús, también personas históricas. En la comparación entre Adán y Jesús, lo que veíamos en Romanos 5, la comparación se derrumba si Adán no es real, literal e histórico. Es lo mismo en Primera de Corintios 15. La comparación entre Adán y Eva en cuanto a los roles de los varones y las mujeres en Primera de Timoteo 2:3 no tiene sentido si Adán simplemente era una figura simbólica. Doctrinas que dependen en un Adán literal e histórico. Por ejemplo, los originales y la historia de la raza humana, la naturaleza de la humanidad, el origen del pecado. El pecado no es pecado si Adán no es una persona histórica. El origen de la muerte no es la muerte si, o no entendemos la muerte como la muerte si Adán no es una persona histórica. La necesidad de la salvación, la base de los acontecimientos históricos de Génesis, la doctrina de la semilla. La razón del orden funcional, los roles dentro de la iglesia, en 1 de Timoteo 2:14, la existencia de la futura de la humanidad. Todo tiene que ver y tiene implicancias si Adán es una persona histórica. Si es una figura simbólica, lo que creemos en cuanto al rol del hombre y la mujer no tiene sentido. Si entendemos en cuanto al pastorado masculino, el pastorado de un hombre
dentro de una familia, la mujer que se sujeta por el poder del Espíritu Santo al hombre, no tiene sentido si Adán no es una persona histórica. ¿Por qué? Porque Pablo usa ese argumento por la creación, porque Adán fue creado y porque Eva pecó y Eva dio de comer al fruto. Y Dios mismo, una de las consecuencias del pecado fue ese. Por ejemplo, bueno, dice el 3.15, le dice a la mujer, y pondré en enemistad a ti y a la mujer, hablando a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Si esto es algo simbólico, entonces no es así. Entonces nosotros estamos haciendo, no sé, somos machistas. Pero no, es algo histórico y gramatical. Es algo que nosotros debemos seguir al pie de la letra. Porque el Señor lo diseñó así. Porque a causa del pecado fue diseñado así. Así que no estamos mal. No estamos en la nada. No estamos vacíos o creyendo en la nada. Si creemos que Dios existe. Y que no solo existe, sino que Él creó todo lo que vemos. Así que es importante dar batalla también con esto. Es importante que vos no solo leas el Génesis 1:1 y asientes todo lo que dice, sino que lo estudies. Como hombre y mujer debemos estudiar esto y entenderlo. ¿Por qué es importante? Es lo mismo que la resurrección de Cristo. Son temas principales. Si vos sacás a Dios de la existencia, todo lo que hacemos no sirve. Si vos sacás a la resurrección de Cristo de la existencia, todo lo que hacemos es vano. Venir acá, nos vestimos bien, somos moralmente buenos y tiene algo bueno. No vas a ir preso, te va a sacar de la cárcel. Pero es en vano. Pero si Cristo existe, Dios existe, y entendemos las cosas como son, estamos en paz. Así que es importante saber esto. Y después lo que es el hombre y la mujer, siguiendo la página 12, eso va a ser visto. Perdón, el punto 5, eso sí, hasta la página 3, el primer párrafo, eso es lo que tenemos nosotros. Dice así el punto 5. Creado por separado como varón y hembra, pero con la unidad de la raza conservada. Jehová Dios construyó a la mujer desde la costilla del hombre, lo que veíamos. Los creó como la fuente de toda la vida humana. La unidad y la diversidad de Dios se refleja en el hombre. Hay hombre o humanidad. Hay unidad. Pero este hombre se compone de varón y hembra. Diversidad. Eso es toda la diversidad que hay para todo el mundo que vivimos, para el punto de la historia que vivimos. Esa es toda la diversidad que hay, hombre y mujer. Nada más. Después animales, todo lo que es. Pero para el hombre y mujer es solo eso. De más está decir. El hombre fue instruido a ejercer dominio gobernar sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este dominio era sobre la esfera del reino mediador de Dios. El hombre es el vicergente sobre el reino. Y ahí un comentario dice, sobre el hombre es consciente de sí mismo como persona.
Tiene la capacidad de tomar decisiones y tener propósitos y metas en la vida. Posee la capacidad emocional para la tristeza y el gozo. Aprecia el arte y la música de manera creativa. Puede imaginar y luego fabricar herramientas reales. Puede verdaderamente ser instruido y educado en lugar de simplemente ser entrenado. Puede usar símbolos verbales y escritos para comunicar conceptos abstractos y de esa manera disfrutar del compañerismo. Puede acumular el conocimiento y alcanzar la sabiduría y puede llegar a ser más de lo que era, haciendo y viendo avances. Puede discernir entre el bien y el mal y sufrir por causa de una conciencia ofendida. Puede rendir cuentas por sus hechos, ser declarado culpable y juzgado. Puede reconocer la autoridad divina de su creador y honrarle correctamente. Así que eso es lo que vemos del hombre. Y eso es lo que entendemos en cuanto a lo que hemos visto esta clase. Y si alguien tiene alguna pregunta, no muy difícil, igual está Herbie también. No, mentira, sí pueden hacer preguntas. Si alguno tiene una duda, algo, si alguien tiene algo que acotar, que añadir, creo que sería bueno algo que le haya pasado en la escuela, en el trabajo. También, siempre y cuando no se vaya de tema, en cuanto al tema. Así que hay un libro, siempre recomiendo libros, que muchas veces no los terminé de leer, pero sí los empecé. Pero hay un libro que se llama La batalla por el comienzo, de MacArthur. Muy bueno. Él usa base científica, él muestra de cómo en la historia de la iglesia se ha combatido esta doctrina y habla en cuanto al Génesis 1. De más de decir que Génesis significa principio. Eso es lo que es el Génesis. Así que nada, si alguno lo quiere leer, lo puede encontrar lo puede encontrar, no sé, por Mercado Libre. Yo no lo tengo, yo sé que uno lo tenía, pero se fue con el diablo, así que no, lo tenía hace años y se apartó, se fue. No se apartó, capaz nunca fue creyente. Pero bueno, buen libro. Se apartó de la vida. Bueno, nada que acotar. ¿Pregunta algo? Mary, ¿algo que te haya pasado en la universidad? Nada. Hay una pregunta que me hizo mi hermana, que no la pude responder, tengo mal, que en el trabajo ella estuvo debatiendo, que el compañero de trabajo le decía si Dios fue el que creó la tierra, el mundo, y creó al hombre y a la mujer, ¿por qué si era tan sabio permitió que hubiera el pecado? Si él sabía todo, ¿por qué lo permitió? Bueno, justo esa clase me tocó, así que la puedo responder. Que se agarra piña, ¿no? No, pero agarra con el por los mates, no por la pregunta. También por la pregunta. Bueno, uno lo que podemos entender, primero, es un consejo para todos. Uno no puede debatir si es que el fin de ese debate no es el Evangelio. Uno como creyente. El fin de todo debate no es tu gloria, ni exaltarte a vos mismo, ni promocionarte. Entiendo que tu hermana, no sé si es creyente, ¿no? Bueno, eso es para los creyentes. Después, uno como creyente no puede dudar de la sabiduría de Dios, ni de la moral de Dios. Porque nosotros entendemos por la conciencia
y por todo lo que está escrito en la palabra, que Dios es un Dios bueno. Es más, a Dios no se le tiene que añadir una palabra para decir Dios es muy bueno. No, porque Él es la bondad. De Él sale la bondad. Él es la línea que delimita lo bueno y lo malo. Sin Dios, si sacamos a Dios de la historia, de la vida, no hay forma de justificar lo bueno o justificar lo malo, porque no sabemos qué es bueno y malo. No existe. No se puede dudar de la bondad de Dios. Y otra cosa, en cuanto a si Dios era sabio, en realidad Dios es sabio. Lo que pasó en Génesis capítulo 3 es que el hombre tenía libre albedrío. ¿Qué significa eso, libre albedrío? Nosotros estamos en este punto de la historia, nosotros no tenemos libre albedrío ya. ¿Por qué? Porque pasó algo dentro de Génesis 3. El pecado entró al mundo. Lo que hizo el pecado, luego de esas consecuencias del pecado, ¿Dios ya lo había previsto? Sí, Dios ya lo había previsto. ¿Cuál es la diferencia? Es que Dios no movió el corazón de Eva y de Adán para pecar. No movió a la serpiente para pecar, porque Santiago dice que el pecado viene cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. ¿Cuál es la diferencia? Que Adán y Eva no tenían un corazón pecaminoso. Nosotros sí. Por eso nosotros no podemos hacer algo bueno. No podemos hacer lo bueno sin Cristo, sin ser regenerados por el Espíritu Santo. Un hombre natural no puede hacer algo bueno porque no tiene libre albedrío, no tiene la capacidad de decidir acerca de Dios. Si vos me decís, bueno, hace obras de beneficencia, no, eso no son cosas buenas. Aún sus actos buenos están ensuciados por el pecado. No se puede despegar de su naturaleza pecaminosa. En cambio, Adán y Eva estaban en un punto neutro. Para los que saben manejar, ¿qué significa punto neutro, Eric? Bueno, que está en el medio. Básicamente eso. Gracias, el mecánico. Nah. Adán y Eva están en un punto neutro. No estaban ni en el bien ni en el mal. Ellos sí podían hacer bien, porque no había una naturaleza pecaminosa. Es más, vos ves el relato de Génesis y pueden conversar con Dios. En Génesis capítulo 3, si quieren acompañarme ahí, hay una ley que Dios pone. ¿Qué ley es esa? Que de todo árbol del huerto, del fruto vas a poder comer, menos del árbol de la vida del bien y el mal. Y Dios pone esa ley. Para que exista la tentación, tiene que haber una ley. Tiene que haber algo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque si no, no vendría al cabo la tentación. Si vos todo podés hacer, ¿para qué vas a ser tentado a algo? ¿Entendés? Tiene que haber algo que no puedas hacer. Dios lo puso en conciencia de todo. Él ya sabía todo. Pero sí, sin embargo, Él lo puso así. Porque Él hizo todo según su gloria, para su beneficio y su propósito. Pero dice así, Génesis 3:1, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primer punto, la tentación viene por la duda, y siempre es así.
la tentación siempre va a venir, en tu caso y en el caso de Adán y Eva, por la duda. ¿La duda en cuánto? En cuanto a Dios. Él es Él es lo bueno, Él es lo que entendemos como algo bueno o malo, algo bueno. Y Él es Dios, y la duda viene por una pregunta. No había duda antes de eso. Con que Dios había dicho, no comáis del árbol del huerto. ¿Eso es lo que Dios dijo? Y la mujer respondió a la serpiente, no, Dios no dijo eso. Dios dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí pone en tela de juicio lo que Dios dijo. Si no sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí lo que hace la serpiente es transformar lo que Dios dijo en una mentira. Y lo que hace Adán y Eva es acceder a esa mentira. Es no creer lo que Dios dijo y creer lo que la serpiente dijo. En ese momento, el pecado entró al mundo. Entró en el corazón de Adán y Eva. Al mundo, a todo lo que existe. Luego de eso están las consecuencias. Luego de eso comienza la muerte. No había muerte antes de eso. Es más, si vos ves, y esto es algo que tenemos que creer cuando lo dice, Dios crea algo y termina con una oración. Dice, y todo lo que creó era bueno. Todas las veces que va a crear algo, dice, y todo lo que hizo Dios era bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que no había mal, que no había algo malo. Así que Adán y Eva estaban en un punto neutro. Tenían libre albedrío de hacer lo que quisieran, pero el pecado no existía, hasta que comenzó la duda. Ese libre albedrío quiere decir que Dios no puede torcer la voluntad de Adán y Eva para que ellos hagan lo que quieran. Ellos tienen libre albedrío, eran libres de decidir, estaban en un punto neutro. Ellos tranquilamente podrían haber recordado lo que Dios dijo, pero ¿qué hicieron? Creyeron lo que Satanás dijo. Y ahí es cuando el pecado entró al mundo. Así que, ¿Dios ya lo sabía? Obvio que ya lo sabía. Dios ya lo sabía antes de la creación. Pero el plan de Dios es perfecto. Pero, sin embargo, la decisión de Adán y Eva no iba a ser torcida por la voluntad de Dios. Porque ellos eran libres y tenían la capacidad de decir. Una vez el pecado, una de las consecuencias es que nosotros, después de toda la consecuencia que hay para el hombre y la mujer, una de las consecuencias es que nosotros no podemos decidir entre el bien y el mal. Ya no lo podemos, solo decidimos el mal. ¿Por qué? Porque el pecado está arraigado en nuestro corazón. No solo en nuestro corazón, sino en nuestra alma. Y no solo en nuestra alma, sino en nuestras motivaciones, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en todo lo que imaginamos. Y aún lo que no imaginamos lo creamos para que eso esté motivado por algo malo. Así que esa es la consecuencia del pecado. El pecado fue el que hizo eso. ¿Dios lo sabía? Sí, obviamente lo sabía. Pero así como Dios lo sabía, Él no torció la voluntad de Adán y Eva. Pero sí Él puso redención. Él dio la redención. Él mismo vino a este mundo para poder morir a causa del pecado. Pero Él no había cometido pecado. Él no tentó a Adán y Eva para que cometieran pecado. Así que, no sé si respondí tu pregunta, pero el capítulo 3 de Génesis habla mucho en cuanto a eso. Y habla en cuanto a lo que Dios es. No se tiene que dudar de lo que Dios es. ¿Viste que dice que hay que sabréis entre el bien y el mal? Dios sabe el bien y el mal, pero Él no practica el mal. Es muy diferente. Él no puede ir en contra de su naturaleza. Él es bueno, Él es santo. Él no puede ir en contra de lo que es. Él no
no puede ir en contra de lo que es. Así que entendemos la bondad de Dios y entendemos que Dios es bueno. Y lo entendemos porque Él mismo vino a este mundo a morir por nosotros, siendo Dios. Así que, en un sentido, si Cristo nunca hubiera venido a morir a este mundo, nunca hubiéramos entendido la profundidad del amor de Dios que nos tiene. Y todo lo que Él creó era bueno, hasta el pecado. El pecado es... Él entiende el pecado, pero Él no practica el pecado, no puede ir en contra de su naturaleza. Así que, no sean... hay muchas preguntas que no vamos a llegar a satisfacer a los inconversos. ¿Hay una diferencia entre hacer lo bueno y hacer lo correcto? Entre obedecer la verdad de Dios conociendo a Cristo y ser bueno para mostrar que conociste a Cristo. Sí, de la forma moral. Ajá. Sí. Capaz tener moral, pero no, si no conoces a Dios, no podés tener la capacidad de por ahí tener las actitudes que tiene el Espíritu Santo sobre nosotros. Claro, de Sí. hecho es un engaño. Hay que No, me entender... llamaba la atención a esto de que nosotros ya no podemos, siempre estamos para hacer lo malo. Entonces digo, conocemos a Cristo, reconocemos que es nuestro Salvador, Sí. que nos perdonó nuestros pecados, somos nuevas criaturas, entonces aún ahí justificamos de que no podemos hacer lo bueno, entonces seguimos viviendo en el pecado y no reconociendo la verdad de Cristo de vivir una vida en obediencia a su palabra, conociendo también su verdad. Lo que hay que entender es que no somos personas perfectas. O sea, el pecado sigue teniendo vestigios en nuestra vida, siempre y cuando una persona haya sido regenerada. La regeneración, lo que tenemos que entender que no es completa en nuestra vida. No es completa. O sea, vamos a seguir justificando el pecado porque no somos personas perfectas. No es justificar el pecado, es una realidad. Somos pecadores. No es justificar el pecado, o sea, la palabra de Dios dice que nosotros somos pecadores. Y aún Pablo, ¿por qué exhorta a las iglesias si ya son justificados? Porque hay una justicia posicional, pero hay una justicia, una santidad posicional. Somos santos porque hemos conocido a Cristo, hemos sido regenerados por su Espíritu Santo. Y el Señor, cuando nos ve, ya no nos ve pecadores porque hemos creído en Cristo. Por la razón de que vio a Cristo pecador, o sea, cuando Él cargó nuestros pecados. Pero la santidad se va a hacer completa el día que estemos con Cristo, en la eternidad. Hasta ese día, desde el cielo para acá, seguimos siendo pecadores. No es una excusa. Por eso no es una excusa cuando un creyente te pide perdón por su pecado, porque es lo que es. O sea, hemos tenido muchas veces esta discusión con mi esposa. Y el problema es la expectativa que vos tenés. Hay una expectativa pecaminosa. Porque vos decís, bueno, si es creyente, ¿por qué peca contra mí? Porque es pecador. Porque la santidad no ha sido completa en su vida. Él no ha sido regenerado por completo como no lo he sido yo. Porque todavía seguimos con ese proceso de luchar contra el pecado, si es que esa persona lucha con el pecado y si es que en realidad esa persona es creyente. Pero el problema está en uno cuando tiene expectativas en cuanto a esa persona. Esta persona se tiene que manejar así porque esto es lo que tiene que pasar. Sí, pero no vemos la realidad del pecado. ¿Por qué Pablo a la iglesia de Corinto los creyentes tenían que estar unidos? Capítulo 1.
yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, pero son creyentes, los llamo hermano, porque esa regeneración no ha sido completa. Por eso es necesario, como dice Hebreos, exhortar cada día, porque hay un problema, el pecado. Porque mientras más nos aislamos como creyentes, más poder toma en nosotros el pecado, en nuestra percepción. Te puede pasar en tu matrimonio. Tu esposa, no sé, le digo, tenemos que ir, y esto es algo, no la van a descansar después, pero tenemos que irnos temprano para llegar temprano. Preparate temprano, bueno, levantate 3 horas antes, no sé, como quieras. Pero tenés que estar temprano, tenemos que ser puntuales. Y ella va a fallar. De acá toda la vida. Quizá ella, no sé, quizá hay cosas que no entendamos hasta que estemos en el cielo. Y no apliquemos hasta que no estemos en el cielo. Pero la exhortación está. Pero así como ella es impuntual, no sé, a mí me cuestan muchas cosas. El hecho de poner expectativa muchas veces en su tiempo, su puntualidad, el hecho de no entender de que las mujeres son diferentes de los hombres, el hecho de que ella es decorosa, pero yo no soy decoroso. O sea, me cuesta el decoro. Uno tiene que ser decoroso, pero me cuesta. Pero es algo que uno aprende a medida que es exhortado, a medida que lee la palabra de Dios. Pero el problema es cuando ponemos expectativa por encima de lo real. Por ejemplo, y esto es un ejemplo natural, uno tiene que entender qué es natural y qué no es natural. Por ejemplo, el capricho no es algo natural, es algo pecaminoso. Está mal. Pero que un niño llore en la iglesia, en la reunión, a muchas personas le enoja. Le enoja. ¿Por qué? No me puedo concentrar. Lo que tenés que entender es que eso es algo natural. Llora. Es natural. A las 3 de la mañana llora, no sé, tiene hambre, algo. Es natural. Yo no puedo poner expectativas en cuanto a la madre o el padre de ese niño porque llora. ¿Por qué? Porque vos cuando eras chiquito también llorabas. ¿Me entendés? Es algo natural y normal. Después que disciplinen o no disciplinen, eso ya no entra en mi mente. ¿Por qué? Yo tengo que pensar lo mejor de estos hermanos. ¿Entendés? Por ahí los disciplinan siempre. Pongo el ejemplo, pero no quiere decir que llore todo el día. Pero por ahí los disciplinan siempre, pero hay algo que pasa en el corazón de ese niño. Es el pecado. ¿Entendés? No sé. Los padres, no sé, son de mucho ejemplo, pero el niño pelea, pega, rajuña. Una persona inmadura entendería que eso lo aprende en la casa. Pero no, ahí estás poniendo expectativas malas. Lo que uno tiene que entender que es el corazón de ese niño que se rebela contra la palabra de Dios, contra todo lo bueno, aún contra sus autoridades como su padre y madre. Y uno cuando ve a un niño así, que llora en la iglesia, uno tiene que poner su mente en la verdad y entender que es algo natural. Te va a ahorrar muchos dolores de cabeza el no poner expectativas falsas. Porque, por ejemplo, yo no sé, yo ahora voy a tener una hija, pero no sé. Cuando sea grande, voy a querer que el esposo sea Spurgeon, MacArthur. ¿Pero qué es eso? Son expectativas irreales. Son expectativas irreales. El esposo de mi hija, si el Señor lo quiere y todo va en camino, tiene que ser creyente, obviamente. Tiene que luchar con su pecado. Tiene que buscar la gloria de Dios. Tiene que servir al Señor, sí. Pero yo no puedo poner expectativas irreales. No, tiene que ser un predicador perfecto. No, tiene que ser un siervo del Señor. Bueno, la Biblia no dice eso. Así que él es creyente, sí. Lucha con sus pecados, sí. Busca la gloria de Dios muchas veces, sí. Bueno,
no puedo pretender ser perfecto. Yo cuando me casé no fui perfecto y menos voy a ser perfecto. La perfección no existe. Así que Pablo da un ejemplo a los filipenses de que uno entiende lo que es bueno, pero hay que buscar lo que es mejor. ¿Qué diferencia hay de eso? Uno entiende el pecado. Por ejemplo, te doy un ejemplo y con esto terminamos porque ya se me va a hacer. Queda un minuto. Límites. Yo le puedo poner límites a mi hijo, a mi hija. A mí que me complace, de que él entienda que de esta línea a esta línea no puede pasar. Mirá que de esta línea tenemos un margen grande. Él puede estar acá de esta línea, pero también puede estar acá. ¿Qué es lo mejor? Que esté acá, ¿no? Bueno, eso es lo mejor. ¿Y cuándo es puesto eso? Cuando entendemos que la gloria se la tiene que dar a Dios y no al Padre. Porque vos le podés decir, no quiero que le pegues a un niño cuando yo estoy viendo. Ahí Él te está sirviendo a vos. Él te está glorificando a Dios. A vos, te busca glorificar a vos. ¿Pero qué es lo mejor? No tenés que pegarle a nadie. ¿Por qué? Porque eso desagrada a Dios. Porque eso no está bien, eso es pecado. Y ahí está el tema. ¿Qué es la diferencia entre lo bueno y lo mejor?